Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias al Eterno por este día. Y como siempre digo, gracias a nuestro Padre Celestial por el tiempo, por la salud, por la vida, por la bendición de poder estar con buena salud, ¿sí? En este tiempo. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Gente, el fin de semana pasado estuvimos hablando acerca de cuidado con el engaño, ¿sí? Que Yeshua, una de las cosas que dijo fue: tengan cuidado que nadie los engañe. Y quiero continuar hablando de ese tema hoy, ¿sí? Ya que es importante poder hablar de esto, es importante prestar atención, poder discernir, poder estar al tanto, ¿no? de la palabra del Eterno. Gente, una vez escuché, y eso es real, una vez escuché ¿cómo sería? Alguien que contaba y decía que cómo podemos conocer en mi caso particular, cómo yo poder conocer un dólar falso, cómo poder distinguirlo del verdadero. Y para mí sería pero muy complicado, o sea, muy pocas veces. Creo que 2 veces en mi vida tuve un billete de dólar en mi mano y lo tuve por poco tiempo porque enseguida lo cambié, ¿no? Es una moneda la cual uno no está acostumbrado a manejar. Entonces, al menos para mí, es casi imposible poder detectar un billete falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conozco las características del verdadero. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. No podemos detectar, no podemos darnos cuenta, discernir la mentira si no conocemos lo verdadero, si no conocemos cuál es la verdad. Entonces, al desconocer la verdad, cualquier cosa que venga en nombre de, entonces puede llegar a hacernos tropezar. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches, bendiciones. Y miren esto, ¿no? Lo que decía Yeshua. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos, Mateo 24, versículo 3 en adelante, los discípulos le preguntaron por separado y le dijeron: dinos cuándo será todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y lo primero, gente, lo primero que Yeshua dice es: cuídense de que nadie los engañe. Jesús les respondió, dice: vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo. Por eso digo que tengamos mucho cuidado, porque en este tiempo, si bien siempre los hubo, nunca faltaron los falsos profetas, nunca jamás, ¿sí? Faltaron los que decían hablar en nombre de Dios y resulta que Dios nunca había hablado. Nunca faltaron. ¿Cómo estás, Moni? Shabbat Shalom también para vos y los tuyos. Un abrazo enorme, espero que lo estén pasando bien allá. Entonces, si bien los hubo siempre, pero estamos en un tiempo, en los tiempos finales, donde Yeshua mismo, ¿sí? Dice: cuidado, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Muchos dirán: esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer. Y el mismo Yeshua dice: y muchos serán engañados, muchos tropezarán en aquel tiempo. Gente, si no conocemos lo verdadero, entonces cualquiera que venga en nombre de Cristo, cualquiera que venga a hablar de parte de Dios, cualquiera que diga: así dice Jehová, entonces podemos llegar a ser engañados. Podemos llegar a pervertir nuestro camino. Podemos llegar a
a no cumplir nuestra encomienda aquí en la tierra porque hemos tomado una decisión equivocada, hemos tomado un camino diferente al que el Padre trazó y determinó ya para vos y para mí. Miren esto. Versículo 11. Y del versículo 3 en adelante habla, la verdad, que cosas tremendas, ¿no? Que sucederán al final de los tiempos, que tenemos que estar apercibidos y saber los tiempos que se van a vivir. Pero en el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gente, y el engaño es peligroso. El engaño es peligroso porque no te posiciona en el lugar que tenés que estar, a la hora que tenés que estar, con quien tenés que estar. El engaño te aparta, te saca. El engaño te lleva por otro lado. Te hace errar de camino. El engaño te hace errar el blanco. El engaño te hace tomar decisiones basadas en el error, basadas en el engaño, en la mentira. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que les quiero transmitir en esta noche? Perdón. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. Muchos serán engañados. Una de las cosas que hablábamos el otro día es acerca del engaño que la religión trae. Recuerden que Yeshua no vino a la tierra a establecer religiones. Yo no sé si ustedes lo han visto, cuántas veces se han preguntado, y cuántas veces a mí me han preguntado, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué dentro de la rama evangélica hay tantas iglesias? ¿Y por qué una no se habla con la otra? ¿Y por qué una le roba los miembros a la otra? ¿Y por qué dentro del catolicismo hay tantas ramas? ¿Y por qué dentro del judaísmo hay tantas ramas? ¿Y por qué? Pero gente, Yeshua no vino a establecer una iglesia. Yeshua no vino a crear iglesias, a levantar iglesias. Claro que no. Encontramos en el Nuevo Testamento, y eso es otra cosa, en realidad no tendría que existir una división entre Viejo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Eso lo creó un tal Marción, ¿sí? Con la intención de separar la Biblia, ¿sí? De hablar y luego muchos se aprovecharon de esa división que Marción trajo, ¿sí? Sobre la Biblia para hablar del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento, haciendo referencia que hay dos dioses que de alguna manera están en contraposición. Miren qué loco, ¿no? Nos están hablando del Dios antes de la gracia, de un Dios después de la gracia. Eso ya creo que en algún momento hablé acerca de las dispensaciones en otro video anterior. Esa nunca fue la intención de Dios, de separar la Biblia, de creer que una cosa acabó y que ahora rige esta otra nueva. La Biblia debe leerse como un todo. Bien, eso vuelvo a decir, es otro tema. Pero encontramos en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está traducido del griego, la palabra iglesia. Pero la palabra iglesia, ¿sí? La palabra eclesía, que es la palabra que se traduce del griego, habla acerca de una asamblea donde el pueblo es el soberano. Una asamblea temporal donde solo se juntan o solo se congregan para tomar decisiones acerca de algún asunto. Y eso no tiene nada que ver con la intención del Padre.
Primero que nosotros, como el pueblo, no somos el soberano es nuestro Padre Celestial, no nosotros. ¿Ah? Y no nos juntamos con la intención de debatir un tema, sino que nos congregamos, la quejilá o queilá, como ustedes le quieran decir, que es la palabra que se traduce del hebreo, habla acerca de un cuerpo, habla acerca de que nos congregamos, ¿sí? alrededor de un solo tema, nos congregamos con una sola intención, que es de alabar a nuestro Padre Celestial, donde entendemos que Él es el soberano, donde venimos a Él, donde interactuamos, donde venimos a aprender, donde venimos y nos congregamos con la intención de aprender para ser discípulos, para convertirnos en discípulos de Él. No para debatir algún tema como lo plantea la palabra eclesía, ¿sí? con la intención de voy a ver si lo tomo o si no lo tomo. No, Señor. Y menos temporal. La quejilá, la congregación de los santos, la unificación del cuerpo, es algo temporal. Es algo que el Señor vino a establecer para que nosotros, sus hijos, ¿sí? como cuerpo, ¿sí? estemos unidos a Él y seamos uno solo con Él. ¿Sí? Aunque te pueda tener al lado, o en el caso de ustedes los pueda tener lejos. ¿Sí? Estamos congregados alrededor de Él, alrededor del soberano, rindiendo vos tu vida para adorarlo y rindiendo yo mi vida para adorarlo. Donde no es lo que vos querés ni lo que yo quiero, sino que ambos, vos y yo, nos rendimos a su voluntad, a su diseño, lo que su palabra dice y enseña. ¿Me entienden? Porque Yeshua no vino. Bueno, la palabra eclesía ha sido mal traducida, sacada sacada del contexto hebreo y traducida según como se entiende en el griego, en Grecia, según como el traductor la entiende. Recuerden que los que tradujeron la Biblia, gente, escuchen esto, recuerden que los que tradujeron la Biblia, ¿sí? carecían del conocimiento hebreo, carecían de la cultura hebrea. ¿Entiendes? Fueron griegos, que no tenían nada que ver con los hebreos, nada que ver, no conocían su historia, no conocían su contexto, se limitaron a traducir aquello. ¿Me entienden? Donde encontramos en la Reina Valera, solo en la Reina Valera 1960, ¿sí? encontramos más de 4.000 errores de traducción. Por eso digo que muchas veces tenemos que revisar, ¿sí? que revisar algunas de nuestras doctrinas, algunos de los dogmas, ¿sí? que tenemos establecido hoy en las diferentes iglesias, porque muchas doctrinas y dogmas que hoy tenemos están basados en malas traducciones. Qué loco, se entiende, ¿no? ¿Ah? Que yo esté parado en una doctrina, que yo esté defendiendo una doctrina, pero que resulta que esa doctrina está basada en una mala traducción, donde se tradujo mal aquello, donde carece totalmente del contexto histórico y profético de aquello. Y ahí estoy parado. ¿Cómo estás, Cacho, querido? Buenas noches, bendiciones para vos también. ¿Se entiende? Entonces Yeshua no vino a establecer iglesias. Muchos dicen que porque Dios desechó a su pueblo, desechó a los judíos, entonces se levantó, se creó para sí una iglesia gentil. No, lean Romanos 11 y se van a dar cuenta de que no es así. Para nada. ¿Desechó Dios a su pueblo? Dice Pablo, y él mismo es enfático en su respuesta.
No, de ninguna manera. Sino que hay un plan, hay un propósito detrás de su negación. Tremendo. Y es solo para que entre en la plenitud de los gentiles. Pero resulta que cuando un gentil llega, que cuando un gentil, ¿sí? Uno, y recuerden que la palabra gentil tiene que ver con uno que no es hebreo, ¿sí? No digo solamente judío, uno que no es hebreo. Porque recuerden que no solo los judíos vienen de la tribu de Judá. Entonces cuando hablamos de un judío, estamos hablando y refiriéndonos a una sola tribu, cuando las tribus son 12. ¿Ah? Porque así como están los judíos que descienden de la tribu de Judá, también están los benjaminitas que descienden de la tribu de Benjamín, están las tribus de los rubenitas que descienden de la tribu de Rubén. ¿Me entienden? Entonces, un gentil es aquel que no tiene pacto con el Eterno, uno que no es hebreo, ¿sí? Que pertenece a otra nación, sin Dios, sin pacto. ¿Me entienden? Sin las ordenanzas, sin la legislación del reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, aquel gentil que acepta el señorío de Yeshua en su vida, automáticamente deja de ser el gentil, porque dice que el Padre lo adopta en su familia, y como rama desgajada del olivo silvestre, es injertada en el olivo natural. Y ahora se alimenta de la misma savia del olivo natural. Entonces dejas de ser gentil y te convertís, ¿sí?, en parte del pueblo del Señor. Te convertís en Israel. Porque el Señor a su pueblo le puso un nombre. A su pueblo lo llamó Israel. Entonces ni vos ni yo somos el Israel espiritual. No existe tal cosa. La verdad que lo hemos dicho por toda una vida, pero no tenemos, yo por lo menos no tengo idea de dónde salió el tema de Israel espiritual y por cuánto tiempo lo hemos dicho. Pero no somos ningún Israel espiritual, porque cuando nosotros aceptamos el señorío de Yeshua, vuelvo a decir, en nuestras vidas somos injertados en el olivo natural, nos alimentamos de la savia del olivo natural, por lo tanto somos Israel. El Señor nos ve como su pueblo, ya no soy gentil. De hecho habla que la nueva Jerusalén, la que va a establecerse sobre esta tierra en el período milenial, no tiene puertas para los gentiles, tiene 12 puertas, y cada puerta tiene el nombre de una de las tribus. Y por allí vamos a entrar. El Señor sabrá por qué puerta iremos a entrar. Pero no entraremos como gentiles, sino que entraremos como Israel. En alguna de las tribus. Pero como Israel. Bueno, y esto abre un montón de paréntesis, ¿no? Porque recuerden que cuando habla en Ezequiel 37, que habla de la unificación de las dos casas, donde el Señor le dice a Israel, luego de profetizar sobre los huesos, donde subió tendón y subió carne, y se formó un gran ejército, ¿sí? Nos habla de la casa de Efraín, de los efraínitas, que fueron dispersados por todo el mundo, que ellos perdieron su identidad hebrea, la perdieron por completo, porque se mezclaron entre las naciones. Pero el Señor dice que conoce a los que son suyos. Conoce a los que son suyos. Qué tremendo. Y el Señor le dice al profeta, escribe en un palo, busca 2 palos, escribe en un palo casa de Efraín y escribe en otro palo casa de Judá. Y cuando habla de la casa de Judá se refiere a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, ¿sí? Que fueron los que después del cautiverio volvieron, ¿sí? a su territorio, a la tierra de Israel, ¿sí? Y la casa de Efraín son esas 10 tribus que luego de la diasporización se desparramaron por todo el mundo, ¿sí? Perdieron esa identidad hebrea y se mezclaron, se perdieron, pero el Señor sabe quiénes son. El Señor sabe quiénes son los suyos y los está juntando y los está llamando. ¿Ah?
Y así como escuchaste vos y escuché yo su llamado, somos esa casa de Efraín que está volviendo al diseño, que está volviendo a la familia, que está volviendo a su identidad hebrea. Qué maravilloso, maravilloso, es un tema que amo. Es un tema que amo. Las dos casas. Y el Señor le dice al profeta, toma ambos palos en una sola mano y profetiza. Profetiza, hijo, que de las dos casas haré una sola casa nuevamente. Y ahí está la unificación de las dos casas, la unificación del reino, no la reposición, la restauración del reino, la restauración de las 12 tribus, del pueblo del Señor, de Israel completo. Qué maravilloso, gente. Lean después allí en Primera de Reyes, capítulo 12, donde habla que por qué razón se dividieron las dos casas. Pero gente, a ver, no quiero salirme demasiado del tema, aunque ya me salí, pero estamos hablando del engaño de los profetas, de los falsos profetas, no del engaño de los profetas, del engaño que saldrá de la boca de los falsos profetas, aquellos que vienen en nombre de cuando el Señor nunca los mandó. Acá Yeshua les está diciendo muy clarito, donde vendrán muchos en mi nombre. Dirán, yo soy el Cristo, vengo en nombre de. Y engañarán a muchos. Y dice que por causa de lo que se vivirá en los tiempos finales, muchos tropezarán y caerán. Serán engañados, pervertidos por esos falsos profetas. Gente, hoy en día se escuchan cosas muy bonitas. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que más se escucha en este tiempo es la doctrina de la prosperidad. Donde si ofrendás, donde si diezmás, donde si pones y no dejas de poner. Entonces la bendición, la prosperidad va a venir sobre tu vida y vas a tener auto, casa, moto, chata, avión, lancha. Ojo, gente, cuidado con eso. Porque los tiempos que se avecinan dicen otra cosa. El Señor para los tiempos que vienen habló de otra cosa. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque no hacen otra cosa más que estafarte. Estos falsos profetas, predicadores de la abundancia, predicadores de la prosperidad, no van a hacer más que llevarte a la ruina, no van a hacer más que estafarte, que quitarte los recursos que el Señor te ha dado. Recursos económicos, materiales que el Padre ha puesto en tu mano, ¿sí? Para cumplir con tu encomienda. De pronto cuando prestamos oído, ¿sí?, a estas falsas doctrinas que suenan bonitas, claro que sí, porque no hago otra cosa más que pensar en eso, y de pronto endulzan mi oído, logran quitarme aquel recurso que el Padre me dio, aquel recurso que el Padre había puesto en mis manos para llevar adelante, para llevar a cabo mi encomienda. Cuidado con eso, gente, porque los tiempos que se avecinan son totalmente diferentes a los que estos falsos profetas profetizan, enseñan y predican, anuncian en este tiempo final. ¿Me entienden? Acá está hablando, en Mateo 24, habla hambres, terremotos, pestes, guerras, hambre. Nada que ver con la prosperidad que estos dicen. Que no te va a faltar nada, claro, no te va a faltar nada. Todo lo que te haga falta, ojo, cuidado con esto tiene que ser bien entendido. No, porque yo soy hijo del Padre y no me va a faltar nada. No, cuidado con eso. Te va a faltar aquello que no necesites, te va a faltar aquello que no sea esencial para tu encomienda. Eso te va a faltar, claro que sí. Pero todo lo que necesites para tu encomienda, de eso no te va a faltar nada.
lo que sea indispensable para la labor, para la tarea, para la encomienda para la cual naciste, para la cual Dios te preparó, te predestinó. Entonces, aquello que necesites para llevar a cabo aquello, entonces no te va a faltar y lo vas a tener en abundancia. Pero lo que no necesites, lo que no sea vital, esencial, necesario, ¿eso te va a faltar? Claro que sí, si no hace falta. ¿Se entiende? Entonces, gente, cuidado, porque la doctrina de la prosperidad habla de otra cosa. No te dice que no te va a faltar nada de lo que necesites para la encomienda. Te dice, no te va a faltar nada. Vas a tener todo, vas a tener tu auto, vas a tener tu moto. Y capaz que ni auto ni motos tengas, porque tal vez dentro de la encomienda del Padre solo tengas que caminar. Entonces, si dentro de lo que tenés que hacer, según el Padre ya lo destinó antes de la fundación del mundo, vos tenés que caminar, entonces no vas a tener ni auto, ni moto, ni bicicleta, ni avión, nada. Porque la encomienda para vos dice que tenés que caminar. ¿Me entienden? Si dentro de la encomienda del Padre está que tenés que ser un nómada porque vas a andar de acá para allá anunciando el Evangelio, seguramente Él no te va a dar casa. Porque si te da casa, por lo general tendemos a quedarnos, a relajarnos, a quedarnos ahí muy cómodos, ¿sí? Mientras la encomienda espera. ¿Se entiende? Entonces, si dentro de la encomienda no necesitas una casa, nunca vas a tener una casa. Pero los predicadores de la abundancia sí te dicen que vas a tener, no solamente una, 2, 3, 4, 5, depende de tu fidelidad. Muchos falsos profetas aparecerán. Él lo dice Yeshua, pero también dice, ¡hey! Y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. Y el Señor no está hablando solamente de gente no cristiana. No seguidora de Yeshua. Está hablando incluso de seguidores de Yeshua, que prestarán oídos a doctrinas bonitas, lindas, disfrazadas, pero que detrás hay una perversión terrible, que no es hacerte perder la salvación. Ojo, cuidado, no estoy hablando de que pierdas la salvación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no lleves a cabo tu encomienda, de que no realices en la tierra aquello para lo cual naciste, de que no lleves a cabo tu asignación, aquello para lo cual el Señor te cuidó, te guardó, te preservó, te reservó. No la lleves a cabo. Gente, y no podemos ignorar el premio, no podemos ignorar luego el reparto de galardones que van a venir luego, porque eso establecerán una, no sé si decirlo jerarquía, no sé qué palabra usar en este momento, pero tu galardón, tu premio, tu recompensa por haber hecho aquel trabajo que se te encomendó, ¿sí? Va a definir de por vida tu posición en el cielo. Bueno, no sería de por vida, porque no existiría la muerte, pero sería tu posición eterna. Tu posición eterna. Hoy en día, imagínense esto, hoy en día, vos hoy tenés una condición que mañana puede cambiar. ¿Entiendes? Hoy tengo una posición, hoy tengo una jerarquía, hoy tengo un estatus que mañana puede cambiar. De pronto mañana alguien me llama por teléfono, me ofrece algo, me regala algo, lo que sea, y de pronto mi estatus cambió. ¿Sí? Pero desde el reino milenial en adelante, gente, tu posición va a ser eterna.
sin posibilidad de cambio. Y gente, escuchen esto, no vamos a perder la conciencia. Vamos a tener nuestra conciencia intacta. Va a ser quitado lo malo. Va a ser quitado la perversión. Va a ser quitada lo torcido. Vamos a tener una mente renovada. ¿Sí? Pero no nos vamos a olvidar de que lo podría haber hecho mejor. Eso no se va a quitar de la mente. Lo podría haber hecho mejor. Si no hubiera escuchado esa falsa doctrina, hoy tendría mi recompensa, hoy tendría mi premio, hoy tendría mi galardón. Eso es algo con lo que vamos a cargar. Porque a veces pensamos que vamos a ser totalmente cambiados en personas nuevas, entonces todos vamos a tener el mismo nivel, la misma posición, no nos vamos a acordar de las cosas pasadas. No. No es así. No es así, sino que vamos a estar en el milenio, vamos a estar con Él, cerca de Él o más lejos de Él, ojo, teniendo ciudades, reinos a cargo o no, según el mérito, según el premio, el galardón por tu trabajo. Salvo, sí, pero el galardón, el premio de tu trabajo por haber hecho lo que tenías que hacer y más, va a definir tu posición en el cielo. Y vamos a estar no con no tristes, escuchen, no tristes, no angustiados, pero sí vamos a saber que si lo hubiéramos hecho mejor, si no hubiéramos escuchado esa falsa doctrina y si no me hubiera abrazado a ella, hoy mi posición sería diferente. ¡Wow! Entonces estos falsos profetas no vienen con la intención de quitarte la salvación. No. Sino que no des en el blanco. Cuando no das en el blanco, entonces no solamente vos erraste, sino que hacemos errar a otros. Nuestra encomienda en la tierra, nuestra asignación, no tiene que ver solo conmigo. Tiene que ver con a cuántos puedo ayudar, a cuántos puedo sacar de acá y establecerlos allá. Nuestra encomienda tiene que ver con gente. Siempre tiene que ver con gente. Tu trabajo específico determinado por el Padre tiene que ver con gente. Si yo erro mi encomienda, yo no logré en aquellos lo que tendría que haber logrado. Por lo tanto, aquellos, ¿sí?, se pierden de los que les hubiera tocado por yo no haber estado ahí. ¿Entienden? Y eso cae a cuenta. Eso como que puntos en contra. ¿Sí? No solamente yo, sino la cola que trae. ¿Sí? Lo que arrastro por escuchar lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me sirve, lo que solo me posiciona a mí. Muchas veces somos muy egoístas en eso. Muchas veces pensamos en mí y solo en mí, y por ahí nos olvidamos que el Señor te llama, te prepara, te capacita, te entrena, pero para ser luz y para ser sal, para mostrarles el camino a otros por el que deben andar, para ser la sal que va a preservar esas vidas, esas familias. Los falsos profetas vienen a sacarte del camino, a sacarte del trazo profético, a sacarte de lo que Dios determinó
para vos. Tremendo. ¿Sí? Como dice mi esposa, no solo el galardón, no solo el premio, sino el ser aprobados por Él. El que Él te pueda decir, siervo fiel, entra el gozo. ¿Ah? Gente, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con aquellos que hablan de parte del Señor cuando el Señor no habló. Cuidado, gente, porque si el Señor no habla, entonces me meto en un camino de oscuridad, me meto en un camino donde lo que voy a encontrar va a ser tinieblas, enfermedad, angustia, pobreza, miseria, sequedad y cuántas cosas podríamos nombrar. ¿Me entienden? Tenemos que conocer acerca de los tiempos finales. Tenemos que conocer qué es lo que el Padre habló para este tiempo. Tenemos que conocer por qué. No por qué. Tenemos que conocer por lo que vamos a pasar y por lo que no vamos a pasar. Eso lo tenemos que saber. Mucha gente hoy diciendo, no vamos a pasar, cuando sí vamos a pasar. Entonces, ¿qué es lo que no voy a pasar? Yo tengo que saber qué es lo que no voy a pasar. El Apocalipsis es muy claro cuando habla de los sellos, las trompetas y las copas. Yo tengo que saber por qué voy a pasar y por qué no. Y por qué no voy a pasar. ¿Voy a pasar por los sellos? ¿Voy a pasar por los sellos o no voy a pasar por los sellos? ¿Voy a pasar por las trompetas o no voy a pasar por las trompetas? ¿Voy a pasar por las copas o no voy a pasar por las copas? Yo tengo que conocer eso. Tengo que saberlo para poder distinguir en qué tiempo estoy. ¿Qué es lo que nos va a tocar vivir? ¿La mano del Señor va a estar? Claro que sí. Claro que sí. ¿La mano del Señor estuvo sobre Pablo? Sí. ¿Fue librado de la cárcel? No. ¿Fue librado de los azotes? No. ¿Sadrad, Mesach y Abednego fueron librados del horno? No. Fueron librados del que el fuego los consumiera, pero no fueron librados del horno. ¿Daniel fue librado del foso de los leones? No. Fue librado de que los leones hambrientos lo comieran. Pero lo persiguieron, lo agarraron, lo maniataron seguramente, lo pusieron dentro. Tuvo que pasar por eso. Entonces, ¿por qué cosas yo voy a tener que pasar y por qué cosas no voy a tener que pasar? Pero aquello por lo que tenga que pasar, que la Biblia es clara cuando me lo enseña, saber que aún en medio de eso voy a estar protegido, voy a estar cuidado. La mano del Señor, como lo estuvo con sus hijos, va a estar conmigo. Como lo estuvo con nuestros antecesores, lo va a estar conmigo también. Claro que sí, porque para eso están estos ejemplos en la Biblia. Para saber que el Señor me va a guardar en medio de... Y para saber que en esta sí no voy a estar. Los falsos profetas van a venir a decirte que no, tranquilo, no te prepares, no te angusties, no hagas nada, no leas, no estudies, no profundices. Si total nos vamos antes de que la cosa se ponga fea. Total nos vamos antes de que se abra el primer sello. Ojo. Ojo. Mañana a las 9 de la mañana, les voy a estar hablando de unos ejemplos bíblicos acerca de algunos profetas que hablaron el nombre del Señor cuando el Señor nunca habló.
Y les voy a hablar algunas de las consecuencias también que tuvieron estos profetas. Mañana vamos a estar con eso. Es importante este tema. Quiero redundar en este tema porque es muy importante. Porque si no conocemos la verdad, si no conocemos el diseño del Padre, lo que el Padre estableció para este tiempo, entonces seremos engañados. Y la verdad que yo no tengo ganas de ser contado juntamente con estos que el Señor dice, muchos serán engañados. Yo no quiero ser engañado. A ver, depende de mí, escuchen, depende de mí no ser engañado, no depende del Señor. El Señor habló su palabra, dejó impresa su palabra, la puso en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos la revele. O sea, Él ya hizo su parte. Ahora depende de mí no ser engañado. Depende de mí profundizar, estudiar, investigar, pasar algún tiempo leyendo, estudiando el contexto histórico hebreo, el contexto profético que el Señor determinó a través de sus santas convocatorias, como lo hemos hablado ya un montón de veces. Depende de mí depende no ser engañado. De vos y de mí, de nadie más. Señor, no quiero ser engañado. El Señor dice, bueno, ponte a estudiar, investigar, pregúntame, hazme preguntas, te las quiero responder. Pero si nos creemos saber algo, no, eso yo ya lo tengo claro. Cuidado. Cuidado, porque son pocas las cosas que tenemos en claro. ¿Se entiende, gente? Entonces aprovechemos el tiempo que tenemos restante. Estamos en una cuenta regresiva para las cosas que van a suceder en este mundo, que ya la estamos viendo. Ya la estamos viviendo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. No dejemos que se pase en vano al tiempo. Saquémosles provecho. Estudiando, leyendo, investigando. ¿Sí? Mañana a las 9 de la mañana entonces seguimos con esta parte. Con falsos profetas, segunda parte. Gente, un abrazo gigante. Gracias por estar ahí. Dios me los bendiga en gran manera. Que tengan una bendecida noche. Y si Dios quiere e internet no se nos corta, mañana a las 9 de la mañana nos estaremos encontrando por acá nuevamente. Un abrazo gigante, Dios me los bendiga mucho. Chao, chao, chao.